en Medicina en Cápsulas. Hoy conociendo los diferentes tratamientos que existen para tratar no solamente las bolsas, sino también los párpados caídos. Por esa razón continúan con nosotros la doctora Noemi, mejor conocida como la doctora Párpados. Doctora, entonces en el segmento anterior estábamos conversando sobre las bolsas. Vamos a recapitular las bolsas, en dónde se ubican y qué tipo de casos usted ha tratado. Bueno, como ya sabemos, la bolsa se ubica a nivel del párpado inferior, más en el área cercana a la nariz, que es nasal, a nivel del área central y a nivel del área lateral. Y a nivel del párpado superior, todo lo que es la parte interna, es decir, cercano a la nariz y la parte central. Por otro lado, si nosotros tenemos una bolsa bien importante, ¿verdad? No solamente va a generar un aspecto estético, como en el caso de este paciente, si sabemos, este es un paciente donde la cantidad de grasa va a tener no solamente un efecto estético, sino principalmente y fundamentalmente es un efecto funcional. ¿Por qué? Porque él ve lateralmente la grasa y eso produce disminución de su campo visual. Y por otro lado tenemos a nivel del párpado superior, normalmente el borde del párpado, es decir, donde está la pupila, que es lo negrito, eso debe estar por encima de 3 a 4 milímetros. ¿Que eso se mide, doctora? Eso lo medimos. De hecho, en la consulta nosotros determinamos qué es lo que amerita de acuerdo a esas mediciones que hacemos. Entonces, si vemos como en este paciente el borde del párpado que ya superior, casi está tapando completamente. Exactamente, no es solamente aquí tenemos grasa a nivel del área nasal y central, y por otro lado el efecto redundante de la piel, la flacidez del párpado superior va a tener no solamente un efecto inestético, sino hace que el borde del párpado tape tu pupila. En este caso, doctora, ¿el componente es alérgico? ¿Fue alérgico? No. ¿Fue genético? ¿Fue probablemente este es un paciente que de hecho este es un paciente que yo operé, y el paciente realmente, él ya tenía su bolsa desde muy joven. Entonces, eso es algo bien importante, no esperar hasta el último momento. ¿Por qué? Porque si no vamos a tener las consecuencias de esto a este nivel. Obviamente que lo bueno es que nosotros podemos tratar este paciente con muy buenos resultados, tanto estéticos y quirúrgicamente funcional, porque no solamente estamos pensando de mejorar el aspecto cansado y el envejecimiento, sino principalmente el hecho de subir el párpado, que lo podemos hacer con este mismo láser de CO2, pero de modo quirúrgico, donde va a mejorar tu calidad de visión, va a ampliar tu campo visual y por otro lado, al eliminar la bolsa a nivel del párpado inferior, mejora el aspecto estético y funcional, cero lagrimeo y mejoría de tu visión. Doctora, entonces el procedimiento utilizado aquí fue el láser ¿de qué tipo? Yo hice en este caso lo que se llama una blefaroplastia láser, tanto a nivel del párpado superior como a nivel del párpado inferior. Cabe recalcar que a nivel del párpado superior no nos vamos a salvar de la herida. Es decir, a pesar de utilizar el procedimiento del láser, utilizamos un láser que nos permite hacer corte y coagulación. Por supuesto, porque es el párpado caído. Párpado caído. Pero lo bueno es que esto hace que la recuperación sea más rápida, que haya menos morado, que te reintegres a tu actividad normalmente. Y a nivel del párpado inferior, prácticamente en el 80% de los casos, claro, hay que evaluar el grado de flacidez, que no haya un riesgo de un párpado hacia abajo, que es lo que se llama actropión, pero en el 80% de los casos, justamente para evitar las complicaciones, hago lo que se llama una blefaroplastia láser transconjuntival por dentro del párpado, donde en ese caso sí te salvas de la herida. O sea, es decir, hay una herida que cicatriza, pero no tienes puntos. Ahora vamos a hablar del párpado caído. ¿Por qué ocurre eso? ¿Es por la herencia o por la edad? Hay ambas cosas. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos un párpado superior que genéticamente se ve como un párpado gordo, ¿verdad? Y eso hace que tenga una apariencia, si se quiere, de párpado caído, porque es tu genética. O tenemos un hueso de la órbita, es decir, como lo que contiene el globo ocular, los huesos son prominentes. Pero por otro lado, ese párpado también se puede caer ya por un proceso también de envejecimiento, porque hay una pérdida de la elasticidad de la piel, porque esa grasa sale,
por como te El dije, uso el uso de los indiscriminado lentes. de lente de Ajá. contacto, el frotarse los ojos que hace que se debilite el músculo que esté en su sitio, o por problemas traumáticos, tú puedes tener un Por un traumatismo golpe. por un Ujú. golpe, por un traumatismo, o simplemente nacer con un párpado caído. ¿Ese tratamiento, doctora, es el mismo que el de las No, bolsas? es No, es totalmente diferente. distinto. ¿Nos puede Lo describir? primero que uno tiene que determinar es qué tipo de párpado caído es, por ejemplo, que es lo que Ajá. se llama ptosis. Entonces, si esa ptosis tiene una función del músculo normalmente, que es la función del músculo elevador, entonces ahí va diferentes planteamientos. Si el músculo hay que reforzarlo, o sea, porque está débil, entonces tú tienes que reforzar ese músculo con técnicas quirúrgicas, ahí no va el láser, hay que reforzar. Si es una ptosis que tapa totalmente porque hay un músculo que no sirve, tú tienes que hacer otro procedimiento donde tienes que subir, Elevar. elevar el párpado, pero por otro tipo de cirugía. ¿Cuánto usted? Pero el Ajá. 80% de los párpados que vienen normalmente es por un efecto de envejecimiento, por una flacidez del párpado, por un efecto de la bolsa, y en ese caso se aplica lo que se llama blefaroplastia Para el láser. caso de aquellos pacientes que se operaron por primera vez, ya lo tradicional, pues que se operan los párpados y le queda un párpado más pequeño y el otro más grande, o sea, el ojo, digo, en ese sentido, de alguna manera usted puede recuperarlo con el láser, que los dos queden en el mismo nivel, pero eso me lo responde en la próxima parte, Claro, y también cómo en la no. próxima parte veremos cómo se realiza este procedimiento. Si ustedes desean más información sobre este tema, solo debe escribirnos a la dirección electrónica medicinaencapsulas1@hotmail.com o seguirnos por @maritbar. Ya venimos.